Buenas This call is tardes. now being recorded. Buenas tardes, estimados estudiantes. Voy a grabar esta reunión con algunas orientaciones que teníamos para el día de hoy, que sé que por razones laborales y otros compromisos ustedes no pudieron asistir y es bastante comprensible. Entonces voy a dar algunas explicaciones con esta presentación que igual se las voy a compartir a ustedes en los foros colaborativos. Entonces, en primer lugar, pues ofrecer excusas por el cambio en la programación del día sábado, que obedeció básicamente a un cruce con unas sesiones de sustentación que no se podían aplazar y hubo necesidad de hacerlas el día sábado. Entonces, la programación que tenemos es el día de hoy, 14 de junio, igual el día viernes también tenemos una sesión de acompañamiento, viernes 18 de junio, y tenemos el día jueves una atención Skype el 17 de junio. La sesión del día de hoy voy hasta las 7 de la noche y del día viernes también hasta las 7 de la noche. La atención Skype de 5 a 7 y el viernes, si estiman conveniente, podemos hacer el Meet y resolver algunas inquietudes. Igual, pues la participación en estos eventos es de acompañamiento, pero pues no es obligatorio hacerlo, ¿cierto? Se programó este componente práctico ya tardecito, próximos al cierre, cierra el próximo domingo 27 de junio, porque se revisó que ustedes tenían componente práctico, ¿cierto? Durante el mes de mayo y algunos los primeros fines de semana de junio de los otros cursos que también tenían esta modalidad. Aclarar que este curso tiene un componente práctico en condiciones normales presencial, pero que por temas de pandemia y por dificultad de programar el componente práctico en todos los centros del país, porque esto depende de cómo se encuentre el estado de la pandemia en cada municipio y departamento, entonces ha sido complicado como programar este componente práctico presencial. No se les olvide mi cuenta de Skype, Clemencia Rayal Piso UNAD, y estoy identificada como Socorro Álava. Bueno, en términos generales, el componente práctico virtual, ustedes, aunque veo que ya todos han entrado, a excepción de la estudiante Julie Margot Caicedo, ya han ingresado al aula paralela, control de la inocuidad en alimentos, componente práctico, que ustedes lo tienen en el espacio de acompañamiento académico, ¿cierto? Es necesario que ustedes hayan ingresado, sí es muy importante porque si no ingresan al aula no es posible visualizarlo, si no se puede ingresar las notas del componente práctico. Observo que en el curso tenemos 3 grupos, que básicamente son 3 grupos porque los han organizado de acuerdo a los centros del país, a la afinidad en donde estén matriculados. Entonces tenemos 3 estudiantes en el grupo 60-110, Diana Carolina Ariza, Laura Caterín Guarín y Carlos Andrés Suárez. En el grupo 59-642 está Lucero Gertrudis y en el 60-195 está Froilán Silvero Escudero. Pueden presentar este componente práctico individual o en binas o en tríos de acuerdo a este componente, a este grupo 60-110, no hay inconveniente, se da la flexibilidad en este caso. Lo importante es que no nos pasemos de la fecha del 27 de junio. Bueno, el componente práctico, entonces el aula paralela, como ustedes lo pueden ver, está con 3 entornos. El primer, digamos, tiene 3 espacios, no entornos, ¿cierto? El primer es donde se puede trabajar el foro colaborativo. Ahí ustedes pueden enviar mensajes, pero no pueden adjuntar archivos. También tenemos los espacios y este mismo foro es un espacio asincrónico para intercambiar mensajes, ¿cierto? También está dispuesto el acompañamiento sincrónico por Skype y por este Meet. Y tenemos un espacio para
la guía, descargar la guía, el componente práctico con el anexo que es el instructivo para ingresar al simulador Combase. Aquí está para el foro y hay un tercer espacio que es el de la entrega del informe a través de este espacio de tarea. Es muy importante que ingresen el informe cuando lo tengan listo por este espacio para nosotros descargarlo y evaluarlo. Revisemos un momentico, en un momento, cómo estaban las prácticas presenciales. Estas prácticas presenciales tenían dos prácticas in situ que tenían que ver con una práctica de filtración por membrana para un análisis microbiológico de agua y la práctica 5 de determinación del número más probable. Las prácticas 1, 2 y 3 se trabajan con apoyos tecnológicos y en las prácticas virtuales entonces mantenemos las prácticas 1, 2 y 3 y la práctica 4 la articulamos a un estudio de caso. ¿Cómo planteamos estas 4 prácticas que son determinación de la curva de crecimiento de un microorganismo causante de ETA utilizando el simulador? Combase, la evaluación de la inocuidad de los alimentos derivados de la biotecnología, donde nos centramos en alimentos con alergenos, un protocolo para la detección de salmonela utilizando la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, y un estudio de caso para un análisis de agua o una contaminación de agua, en este caso en unos restaurantes de la ciudad de Cúcuta. Entonces, la estrategia que nosotros trabajamos es un estudio de caso, donde en esta situación, la situación por resolver es el contexto que plantean los estudios de caso, las investigaciones o los artículos científicos para la práctica 1, para la práctica 3 y 4, y para la práctica 2, pues la información que presentan sobre los alergenos en algunos alimentos. La idea es revisar el caso, entender la situación y sobre todo mirar el impacto que tiene estas temáticas en el control de la inocuidad de los alimentos. Entonces revisemos la práctica 1. La práctica 1, bueno, aquí está la presentación general de la práctica virtual. Todas las prácticas tienen la misma estructura, tienen unos antecedentes, un contexto, una situación por analizar y resolver. Tiene unos materiales de apoyo que básicamente son el simulador Combase, unos videos explicativos y unas tablas de datos y las preguntas orientadoras en algunos casos. Y la idea es analizar la situación, revisar esas preguntas orientadoras, dar respuesta y unos resultados o unos análisis concluyentes, como les digo, tratando de mirar la importancia del tema y el impacto del tema de la práctica en el control de la inocuidad de los alimentos. Bueno, la primera práctica es la práctica virtual 1, determinación de la curva de crecimiento entre un microorganismo causante de ETA. Entonces sé que en varios cursos ya han utilizado este simulador, el Combase. En este caso lo vamos a utilizar para determinar cómo influyen los factores de crecimiento de determinados microorganismos patógenos en su desarrollo y en su crecimiento. La recomendación para esta práctica básicamente es, antes de seleccionar o una vez seleccionado el microorganismo de trabajo, documentarse sobre los factores y las características que mueven o que rodean, el crecimiento microbiano, ¿sí? De manera que los resultados que coloquemos acá o los resultados que obtengamos al manipular las variables como actividad acuosa, cloruro de sodio, temperatura de crecimiento, tiempo de incubación, pH, sean acercadas o cercanas a la realidad. En esta diapositiva vemos, en esta imagen vemos una curva de crecimiento completamente plana, entonces puede haber sucedido porque los parámetros de la actividad acuosa, cloruro de sodio, temperatura de crecimiento, pH
o tiempo de incubación estaban de pronto muy alejados a la realidad. Entonces lo importante es que nos documentemos sobre el comportamiento de este microorganismo, que cómo le afectan estas variables, qué parámetros se tienen, y después sí entrar como a realizar las simulaciones que se proponen, que son básicamente manipulando la actividad acuosa, el cloruro de sodio, la temperatura de crecimiento, el pH y el tiempo de incubación. Vemos, por ejemplo, algunos resultados con el Staphylococcus aureus. Me puse a mirar con el Staphylococcus aureus y me doy cuenta que con unos parámetros cercanos a lo que indica la literatura, si nosotros le modificamos el tiempo de incubación, por ejemplo, a las 30 horas, a las 20 horas, la curva da casi completamente plana. A las 30 horas da una curva más o menos moderada, y a las 48 horas da una curva perfecta, o sea, una curva logarítmica perfecta. Entonces, fíjense que todos estos factores influyen. Básicamente esta práctica lo que busca es que ustedes analicen la importancia de controlar estas variables en la curva de crecimiento, de manera que podamos limitar el crecimiento de estos microorganismos causantes de enfermedades de transmisión alimentaria. Ese es básicamente como lo que debe llevarles a ustedes como el trabajo en el simulador. El simulador pues es una herramienta bastante valiosa, porque en las empresas permitiría, si lo tienen, pues permite cuando están desarrollando un nuevo producto, por ejemplo, o incluso en un control de exploración y de análisis de riesgo, por ejemplo, que tenga sus 4 etapas de análisis de riesgo, permitiría predecir cuál va a ser el crecimiento y contrastarlo con las condiciones e infraestructura de la planta. Entonces, qué tan probable es si tener un crecimiento con aquellos valores que en este momento nos estuviera arrojando la planta, dependiendo la temperatura ambiente, o dependiendo la infraestructura, la posibilidad de temperaturas de incubación, la naturaleza del alimento, si es un alimento rico en sodio, si es un alimento con una actividad acuosa alta, si tiene un pH neutro, ácido, básico. Entonces nosotros podemos meter esos datos y nos puede dar una predicción, y sería un elemento bien importante para hacer un análisis del riesgo, empezando por la caracterización del peligro, que son estos microorganismos patógenos. Entonces de esto se trata la primera práctica virtual. Creo que no tienen inconvenientes y creo que todos pueden ingresar al simulador, pero si alguien tiene algún inconveniente, pues me pregunta y lo miramos y lo revisamos, ¿vale? La práctica virtual 2 se relaciona con la evaluación de la inocuidad de los alimentos derivados de la biotecnología. Parte de esta evaluación de la inocuidad de los alimentos lo trabajamos en la fase 3, en el colaborativo de la unidad 2, ¿cierto? Donde revisamos algunos parámetros como la composición nutricional, el efecto de intencionales y no intencionales, y el análisis de peligros. Aquí vamos a tomar el tema de los alergenos. Entonces se presentan una serie de alimentos que pueden ser alergenos y una serie de alergenos que se han identificado en los alimentos. La idea es establecer qué tipo de situaciones o de aspectos se pueden convertir en factores de riesgo que puedan hacer que este alergeno que está en un alimento pueda llegar al consumidor y causarle efectos nocivos. Traje un ejemplo, por ejemplo, hay un trigo transgénico que es modificado y no tiene gluten, pero se ha dado que este alimento modificado, genéticamente modificado sin gluten, puede ser consumido, pues digamos que los clientes potenciales son los intolerantes al gluten, los que tienen la enfermedad celíaca. Más sin embargo, se ha visto que este trigo puede causar urticaria
alergias en la piel y puede causar problemas de gastroenteritis, gastroenteritis no, problemas en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Ha causado enfermedades. Hay estudios que indican que este alimento en algunas personas no, pues no les cae bien. La idea es evaluar los factores de riesgo. Entonces, para este caso, por ejemplo, hemos evaluado como factores de riesgo la posibilidad de contaminación de cultivos que tengan modificaciones de inadecuadas, ¿no? Una modificación descontrolada de este gen y que haya habido una contaminación cruzada con el trigo con el trigo que tiene las características pues adecuadas, haya habido una contaminación con el trigo que de pronto tuvo algún daño o sufrió alguna malformación genética. También puede haber como factor de riesgo que puede incidir en el momento del recibo una contaminación por un inadecuado almacenamiento o transporte de este alimento. Entonces puede darse una inadecuada, digamos, contaminación de este alimento, o también puede darse unos procedimientos inadecuados de limpieza y desinfección de equipos, dejando trazas de alimentos que pueden tener otro tipo de alergenos y contaminar este alimento. Entonces, ustedes ya recordando que los factores de riesgo son todas aquellas situaciones de tipo externo o interno o intrínseco, digámoslo así, que pueden favorecer la probabilidad de ocurrencia de un peligro en el alimento. En este caso el peligro sería el alergeno. Entonces la idea es identificar un alimento que tenga características biotecnológicas, un alergeno que pueda tener este alimento y tratar de identificar cuáles son esos factores de riesgo que pueden incidir que el alergeno continúe presente en el alimento o siga presente o esté presente y en un momento dado pueda causar un efecto nocivo en el consumidor, pues una enfermedad en el consumidor. La práctica número 3 es una práctica que basa su contexto en los resultados de Listeria monocytogenes en manipuladores de alimentos. Es un estudio que hicieron de una caracterización de la listeria y su permanencia en diferentes eslabones de la cadena, y en este caso tomaron a los manipuladores de alimentos y entonces el propósito de esta práctica, además de conocer y de reconocer un poco cómo es la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿cierto? A través de un diseño de un protocolo. Para esto se tienen unos videos explicativos allí en la guía del componente práctico, donde les ilustran cómo se trabaja esta técnica. La idea es que ustedes a partir de este material puedan armar un protocolo o investiguen sobre un protocolo para la identificación de microorganismos patógenos, en este caso la listeria, por medio de esta técnica, que es una técnica que en realidad en la industria de alimentos pues aporta muchísimo por la rapidez y digamos, seguridad y confiabilidad de estos análisis. Se tomó este estudio, se pudo haber tomado cualquier otro estudio de incidencia de microorganismos patógenos en la cadena de producción, porque la listeria es un patógeno emergente, se considera un patógeno emergente, y en Latinoamérica, especialmente en Colombia, está en estudio que se identifique que sea un microorganismo indicador. Esta listeria tiene unas características bien tremendas, y es que se adapta a condiciones extremas, ¿no? Entonces resiste temperaturas altas, pero también resiste temperaturas de refrigeración e incluso de congelación hasta de menos 1.5 grados centígrados. Resiste o se encuentra en pHs especialmente neutros, digamos que cercanos a la leche fresca. Por eso se busca mucho, se trata de identificar que no se tenga listeria
en quesos frescos como el queso campesino, queso casero. Se trata de que no, porque puede estar presente por el pH de este tipo de productos, de estos lácteos y de aquellos alimentos que tienen un pH neutro, y porque son productos que aguantan, que se mantienen y se conservan en temperaturas de refrigeración, incluso pueden proliferar su crecimiento en refrigeración, y los productos lácteos frescos pues permanecen en temperaturas de refrigeración. Entonces por eso se tomó este estudio, porque es interesante profundizar un poco más sobre esta listeria. Entonces en eso consiste la práctica número 3, ¿sí? En determinar un protocolo, pero de manera que a través de este protocolo se podría aportar en el desarrollo de estas investigaciones. Y pues de paso complementamos y conocemos un poco más sobre la listeria. La práctica número 4, que era in situ, filtración por membrana para el análisis microbiológico de agua. Nosotros hemos tomado como contexto una investigación que se hizo en Cúcuta para unos restaurantes, y se tomó el agua de las cuales surten a estos restaurantes, el agua de los tanques pues en 40 restaurantes, y los resultados pues no fueron alentadores. Entonces, ese es como el contexto, y se suministra pues información con videos donde nos muestran cómo se trabaja la técnica de filtración por membrana, también la tabla de datos del laboratorio de esta investigación, donde los datos son alarmantes porque son restaurantes que dan la alimentación al servicio escolar, los PAED. Entonces es preocupante, es un estudio interesante porque nos muestra que es la realidad que vive nuestro país, y que en realidad el tema de la Z, el tema de la ocurrencia de enfermedades de transmisión alimentaria, el tema de realizar un análisis de peligros, un análisis de riesgo como estrategia que permita establecer la efectividad de nuestros sistemas de gestión de la calidad, pues es un hecho, y es una situación que tenemos que tarde o temprano fortalecer y robustecer en las pequeñas y medianas empresas. Para eso entonces tenemos también material de consulta, y la idea es que a partir de este contexto y de esta investigación ustedes realicen un análisis que los lleve a establecer los factores de riesgo y las acciones de mejora para prevenir la ocurrencia de estos factores de riesgo y por ende del peligro. Entonces recuerden que el factor de riesgo, si no se controla, es lo que permite la probabilidad de ocurrencia de un peligro en un alimento que lo puede llegar a contaminar, y si es consumido por las personas, por un grupo de personas sería un brote de ETA, o por una sola persona pues enfermedad de transmisión alimentaria, que es lo que nosotros no queremos. Entonces el producto entregable de esta práctica es hacer un pequeño análisis y establecer los factores de riesgo y cuáles serían las acciones de mejora para que este caso puntual pues mejorar la calidad del agua que está surtiendo estos restaurantes en la ciudad de Cúcuta. Sí, esas son las 4 prácticas que tenemos para entregar. La fecha máxima, les digo, les recuerdo, es hasta el 27 de junio, para que no nos dejemos pasar, para que las ingresemos en el entorno de seguimiento y evaluación, para que todos entremos a este foro y nos registremos, pues al ingresar nos estamos registrando, para que nosotros podamos ingresarle la nota correspondiente a este componente práctico, que siempre tiene 140 puntos, entonces es un puntaje bastante significativo dentro del total del curso. Entonces la invitación respetuosa es a que vayamos avanzando en el desarrollo de este informe, de esta práctica, y yo estaré atenta a dudas e inquietudes que puedan presentarse sobre cada una de estas prácticas. Eso era lo que tenía para contarles, y estoy pendiente a sus participaciones y a sus inquietudes, para que pues les vaya muy bien en esta actividad, y pues para también reconocer aún más la importancia de la inocuidad, no solo en los alimentos
convencionales, sino también en aquellos alimentos que tienen incorporados un elemento biotecnológico. Muchísimas gracias para todos ustedes y gracias por la atención. Entonces estamos atentos a inquietudes que puedan tener. Un abrazo y que me les vaya muy bien en sus cosas.